Es un paciente varón de 60 años, natural de Pucallpa. El paciente actualmente trabaja en la zona de Purús, es una provincia de Pucallpa que está a la frontera con Brasil. Es casado y, como les digo, él trabaja en la parte administrativa del Ministerio de Educación, ¿no? Dentro de los antecedentes, tuvo paludismo en 2 oportunidades, dislipidemia, fiebre tifoidea y hipertrofia prostática benigna. Bueno, la enfermedad actual tiene un tiempo de enfermedad aproximadamente de 4 meses, inicia en junio del año 2010, con unas lesiones papulares, eritematosas, con leve prurito a nivel de muslo derecho. Según paciente refiere, dice es parecido a una picadura de insecto. Bueno, durante el tiempo de junio a octubre el paciente, esa lesión iba aumentando de tamaño, asociado a leve dolor y prurito, motivo por el cual el paciente acude pues al Hospital de Salud de Pucallpa, donde le administran tratamiento con penicilina de apósito en 2 oportunidades. Al ver que no mejora estas lesiones, de lo contrario iban aumentando de tamaño, acude pues a la medicina tradicional de la zona, donde le hacen emplasto con hierbas calientes, donde la lesión se ulcera. Bueno, al no tener buena respuesta es transferido a nuestro hospital, ya con esa lesión ulcerativa, ¿no? Y en el hospital nosotros le hacemos pues todos los exámenes, incluido la biopsia, y al examen clínico pues vemos que hay adenopatías inguinal del mismo lado, ¿no? En el mismo lado derecho en este caso. Vemos acá la lesión, esa lesión ulcerativa, algo infiltrada, con superficie muy eritematosa, algunas áreas costrosas. Vemos acá de más cerca el borde un poco ligeramente sobrelevado, mismo acá de más cerca. Bueno, esta es una foto después de la biopsia, ¿no? Un poquito sacamos la costra y vemos la zona un poco más limpia, y más abajo vemos la biopsia del ganglio, ¿no? Frente a esto, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué podríamos plantear? Bueno, continuamos entonces con la exposición. Dentro de los exámenes auxiliares, colesterol bastante alto, TGP también bastante aumentado, PCR positivo. Se le realiza una ecografía de partes blandas, donde se ve pues múltiples ganglios, el mayor de 2 centímetros de diámetro a nivel de la ingle derecha. HTLV1 por si acaso negativo, ANA negativo, BDRL negativo, y todos los exámenes, incluido examen de orina, hemograma, todo es negativo. Entonces no pongo acá porque todo es negativo. A histología vemos pues de la zona del borde de la lesión, se ve pues una zona vemos acá la zona de la piel, el estrato córneo, y esta zona de la úlcera. Esta zona, por si acaso, es un artefacto, no voy a pensar que es otra cosa. Y acá vemos lo que llama la atención. Mira, la epidermis aparentemente no hay compromiso en nada, pero lo que llama la atención es acá la dermis, ¿no? Tiene un infiltrado difuso con núcleos hipercromáticos, compromete pues casi toda la dermis, ¿no? Aquí vemos de más cerca el infiltrado, pues es bastante difuso, con células, algunas se puede ver células atípicas. Aquí vemos de más cerca, no se nota muy bien, pero se ven pues células bastante atípicas, ¿no? Casi más del 70% del campo. Lo mismo acá también, vemos bastantes células atípicas, gran polimorfismo celular, con núcleos muy grandes, ¿no? Y hipercromáticos. Frente a esto, bueno, aquí el paciente ya envejeció un poco, no tanto pensar. Frente a esto, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Alguna sugerencia?
si llegara la inmunoquímica, claro, que es lo que un poco más grande, pero describir las células si es un linfocito, si es un monocito, porque me da la descripción para diferenciar entre si es un melanoma o es un linfoma. Las células, como les digo, eran células muy atípicas. Justamente frente a esa duda que el doctor está planteando, se realizó pues la inmuno, ¿no? Porque sinceramente clínicamente nosotros hemos pensado muchos diagnósticos, pero nos va a ayudar bastante acá la inmuno, ¿no? Pero frente a esto, ¿algún diagnóstico o continuamos? Bueno, las posibilidades diagnósticas que planteó el servicio fue una leishmaniasis. Era típico porque, bueno, el paciente venía pues de la selva, ¿no? Con esa lesión ulcerativa. Se le hizo todos los exámenes para leishmaniasis, incluido cultivo, frotis, lo cual eran negativos. Entonces, desde ahí ya despejamos lo que es leishmaniasis, ¿no? Planteamos también una úlcera crónica por picadura de insecto, como el paciente asociaba también a una picadura de insecto. Pero la histología, bueno, también ayuda en este caso, y por la histología pensamos pues en un linfoma versus pseudolinfoma, por ese infiltrado o células atípicas de predominio linfoide, ¿no? Bueno, motivo por el cual, como dijimos, hicimos la inmuno, ¿no? Vemos acá CD3 positivo, CD30 bastante positivo, ¿no? Marca casi todo. CD45 positivo, MUN1 positivo, más o menos un 40-60%, KI67 también más o menos entre 40-60%, ALK negativo y EMA negativo también, ¿no? Entonces, frente a esto, prácticamente, como les digo, el diagnóstico fue básicamente histológico, que nos inclinó ya para un cuadro de repente de linfoma, pero más definió acá el inmuno y la anatomía patológica. El inmuno, pues vemos que hicimos ese 30 positivo. Claro, no puse la foto de todas las, ¿no? Pero lo más importante es CD30 positivo, CD3 positivo, ALK negativo y EMA negativo, ¿no? Hicieron también un BAF del ganglio, lo cual reporta como un proceso linfoproliferativo de alto grado de malignidad, y una biopsia de ganglio como un linfoma anaplásico de células grandes de fenotipo nulo. Entonces, frente a estos tres parámetros, ¿no? Se llegó a la conclusión como un linfoma anaplásico cutáneo primario a células grandes CD30 positivo. Esta patología está pues dentro del grupo de la enfermedad dentro de la enfermedad de desórdenes linfoproliferativos CD30, ¿no? Esta patología es bastante frecuente. Bueno, en este caso están consideradas como la segunda después de la micosis fungoide. Es frecuente a partir casi de los 60 años para adelante, y es más frecuente también en varones que en mujeres en una proporción de 2:1, ¿no? Aquí vemos el grupo a lo que pertenece esta patología. Vemos pues linfoma anaplásico sistémico a células grandes, CD30 positivo. Así como hay un linfoma anaplásico sistémico, tenemos un linfoma primario cutáneo, que es el caso que estamos presentando, una papulosis linfomatoide, desórdenes CD30 borderline, micosis fungoide transformadas, linfoma cutáneo NK, bueno, entre los demás también, ¿no? La clínica son lesiones pues que presentan como nódulos, tumores solitarios, que estos es frecuente que estos se ulceran, ¿no? Pueden remitir espontáneamente, se ha reportado que hay un 10 a 20% que estos remiten entre la cuarta y la octava semana, ¿no? También produce también diseminación, especialmente a ganglios linfáticos, como en el caso también que tuvimos con el paciente, ¿no? Nosotros como dermatólogos estamos frente, por ejemplo, a una lesión solitaria de aspecto papular, nodular, tumoral. Una de nuestras posibilidades podemos plantear pues un linfoma, ¿no? Justamente este estudio captaron a 27 pacientes con estas características, de los cuales 18 pacientes
eran diagnosticados como linfoma. El resto eran pues linfomas de tipo reactivo. Entonces mira que bastante es cuando vemos este tipo de lesión solitaria, efecto tumoral, una posibilidad bastante alta es pensar pues en un linfoma, ¿no? Los diagnósticos en estos tipos de lesiones podemos pensar pues en un linfoma anaplásico de células grandes, en una picadura de insecto, que es el caso que hemos presentado también, un linfoma de células B de tipo centroblástica, inmunoblástica, o un linfoma cutáneo de células B. Bueno, esto es lo más importante, el resto también podemos considerar que está escrito en la diapositiva, ¿no? Es un caso acá, el caso 1 que estamos presentando es un caso de nuestro servicio también que presentamos como una experiencia del servicio. Es un pacientito pues de 80 años, natural de Huancayo, que tuvo un tiempo de enfermedad aproximadamente 5 meses, tuvo esa lesión de espectro tumoral, ¿no? Y en este caso no tenía compromiso ganglionar. Este es nuestro caso actual que estamos presentando, el caso 2. Que sí tiene compromiso ganglionar, y ambos eran pues anaplásicos cutáneos primarios, ¿no? Es un, bueno, Fitzpatrick vemos una característica, cuando esta imagen parece una papulosis, pero es un linfoma anaplásico, también se puede presentar con varias lesiones y con superficie ulcerativa, costrosa también. Acá vemos la histología muy parecido a lo que presentamos, ¿no? Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos pensar pues en carcinoma de células basales, granuloma facial, un sarcoma granulocítico, enfermedad de Hodgkin, bueno, y en melanoma, incluso carcinoma de células de Merkel, y podemos pensar también metástasis, ¿no? La histología, como hemos visto inicialmente, la epidermis era intacta. En estos tipos de linfomas no hay epidermotropismo, lo cual es nulo. Y un criterio histológico que tiene que haber pues el 75% comprometido de células atípicas, ¿no? Y también histológicamente también se aparece, es muy parecido a una papulosis linfomatoide tipo C, ¿no? Aquí vemos un criterio histológico, como dije, el 75% tiene que estar constituido pues de células atípicas para decir pues que también es un linfoma, ¿no? Anaplásico. Esto es muy importante, el inmunofenotipo, porque esto nos ayudó a decir si es primario o es sistémico. En este caso, EMA es casi frecuente negativo. ALK, acá decimos que es presente cuando es sistémico. En este caso que teníamos tanto EMA y ALK era negativo. Entonces nos aseguró que en este caso el linfoma es de tipo primario. Entonces, se ha reportado también que ALK puede ser primario, puede ser positivo, pero mayormente en niños, ¿no? Pero mayormente esto es el parámetro, EMA siempre va a ser negativo, ¿no? El MUN1 es una proteína que nos ayuda para diferenciar entre una papulosis linfomatoide o un linfoma anaplásico. Bueno, antes pensamos que era exclusivamente de un linfoma anaplásico, pero en este reporte no es tan específico para un linfoma. Aquí vemos casi marca el 100% para un linfoma anaplásico, pero también marca el 92% para una papulosis linfomatoide, ¿no? Miren que ambos también marcan, ¿no? Entonces hay que tener presente también esto, ¿no? El tratamiento es mayormente si son primarios, cutáneos, solitarios. La observación, como dije, darle un chance de repente de 4 a 8 semanas por la posibilidad de remitir esas lesiones, ¿no? La radioterapia es de elección en estos pacientes. También si son solitarios, también es la quirúrgica, PUVA más interferón alfa también. Si son primarios cutáneos diseminados, la poliquimioterapia también es una opción. Bueno, es un reporte también del JAT aquí, acá refiere si son multifocales cutáneos primarios. Este parámetro también se maneja como si fuese también sistémico. Es el mismo esquema que se utiliza tanto en este tipo de tratamiento como el sistémico. En este caso, quimioterapia clásica es el CHOP, mayormente que ellos se utiliza. Radioterapia más metrotexate de 5 a 20 miligramos por segundo. Los retinoides sistémicos, en este caso el bexaroteno, asociado a interferón alfa. Y los últimos estudios que están reportando es los anticuerpos monoclonales anti-CD30.
Estos también están dando muy buenos resultados, que no sé si todavía acá estamos empezando estos tipos de estudios, ¿no? Bueno, es un estudio acá de tratamientos, en este caso primarios, con infiltración, en este caso con metotrexate intralesional. Es un caso que se reportó del ya también, en este caso, que fueron más o menos 0,5 centímetros de metotrexate, seguidos a la semana 0,4, y vemos a los 2 meses la evolución bastante favorable, ¿no? Esto nos llevó a nosotros a hacer el tratamiento, como les comenté en el primer caso, que hicimos pues con tratamiento, ¿no?, infiltrativo, lo cual vemos la evolución bastante favorable a los 2 meses. Y en nuestro caso, por ejemplo, estamos con metotrexate por vía oral a 10 miligramos, ¿no? Para decir si esto es una papulosis linfomatoide o de repente un linfoma, tenemos que hacer pues el diagnóstico tanto clínico histológico. En este caso vemos, ¿no?, si es vemos la extensión, por ejemplo, para un linfoma de tipo anaplásico CD30, mayormente son solitarios. La papulosis puede ser regional o difuso, el borderline es regional, la lesión mayormente es nodular, tumoral. En el otro es pápulas o papulonódulos, el borderline mayormente es nódulo. La regresión casi es infrecuente, se trata de un linfoma, y el otro es siempre, la regresión es bastante frecuente y el borderline es frecuente. La histología, la infiltración en cuña es ausente, en este caso un linfoma, la papulosis es regular y el borderline es ocasional, ¿no? Las células grandes, CD30 positivo en este caso, es siempre, como digo, en CD30, ausente una papulosis linfomatoide, y son pequeños grupos que forman pues en el borderline. En este caso también lo que es positivo CD30 es mayor del 75%, como es un criterio histológico, y formando grupos, y el otro también pequeños, ¿no? Bueno, en este caso también casos raros que este tipo de linfoma puede estar asociado a un eczema atópico, que también se ha reportado, y también se reporta que una de las causas también puede estar inducido por caramazepina, ¿no? Bueno, ante eso terminamos. No sé si hay alguna pregunta.